¿ya? Vamos a grabar el día de hoy. Hay algunas clases que no hemos grabado ya, pero porque es básicamente ya esto es lo último y hoy día es la gran cantidad de materia. Pero vamos a intentar, el Señor nos ayude, nos dé gracias y nos permita poder sintetizarlo, explicarlo de la mejor manera. Entonces, nuestra clase número 7 del día de hoy día estamos a 5 de noviembre ya, se nos ha ido el año casi volando. ¿Y qué vimos? Bueno, principalmente en la clase anterior vimos los dioses a los cuales Israel completo, y a eso me refiero tanto reino del norte como reino del sur, tanto las 10 tribus como lo que fue el rey, o sea, el reino de Judá propiamente tal, se volvieron en innumerables veces. Vimos ahí también, hicimos un buen repaso de todo lo que habíamos visto hasta este momento, entendiendo la dimensión de lo que esto significaba y yo les decía también que vimos, estos son los dioses principalmente que se mencionan en Primera y en Segunda de Reyes, ¿ya? Y también por ende en Primera y Segunda de Crónicas. Si nosotros vamos al resto de la Biblia, o especialmente lo que es el peregrinaje de Israel, se van a encontrar con muchos más. ¿Ya? Hay otros dioses, pero en realidad casi todos son bastante similares. A los que les mandé el Power Extra ahí que les mencioné, espero lo hayan podido ajustar porque al principio no se puede ver muy bien, pero ahí salía toda la información bastante completa. Así que y hay cosas que lamentablemente por un tema de tiempo em, no pude mencionarlos, pero que de verdad cuando uno lo revisa, ahí uno se da cuenta que de verdad, la forma en que Israel se volvió en realidad, más que volverse a estos dioses, podríamos decir que le dio la espalda a, a Dios. Creo que eso en realidad es, así lo podríamos más que nada mencionar. Más que decir, ya se volvieron otros dioses, fueron a adorar, podríamos decir eso, que en realidad le dieron la espalda a Dios, adorando, rindiendo culto a todas estas deidades que en realidad no tenían vida, ¿no? Así que eso vimos. También vimos el contexto histórico, principalmente de crónicas, y con esta forma también nos introdujimos bastante a lo que es lo que vamos a ver hoy día, que es Edras y Nehemías, si el Señor nos ayuda. Y principalmente hablando del contexto de crónicas, em, era que nosotros tendemos siempre a ver de que hoy en crónicas se repiten muchas cosas, incluso parte con la genealogía y todo eso, pero siempre recordar que cuando la Biblia repite algunos temas y casi literal o complementa bastante, no es porque sí, sino siempre es porque hay algo que recordar. Y el contexto de crónicas es así, porque no es, nosotros para estudiarlo lo usamos como complemento entre Reyes con el libro de Reyes, pero en realidad veíamos que no es, o sea, se vuelven a repetir muchas cosas y se añaden otros elementos extra porque es para poder ayudar a recordar a los que están por regresar de la cautividad. Entonces, por eso que se vuelven a dar tantos detalles y nos vuelven a repasar ahí todo lo que es genealogía y todo ese tema. Esto es más que nada lo que vimos la clase pasada. Y el día de hoy vamos ya a ver, antes de introducirnos en los libros de Nehemías, o sea, de Edras y de Nehemías, vamos a hablar un poquito del cautiverio. Ya, el cautiverio duró aproximadamente 70 años. No fue poquito el tiempo que estuvieron que estuvo, claro, que estuvo Israel principalmente fuera de Jerusalén. Y principalmente comentarles que en un inicio quizás muchos judíos como que los llevaron a especies de campos de concentración, pero después la mayoría sirvió para trabajos agrícolas, trabajos de construcción y muchos, en realidad no fueron tantos, así que no los trataron mal en general. Em, pero muchos estuvieron bastante bien.
se asentaron en la ciudad, los que los llevaron, y cambiaron algunas costumbres y tuvieron muchos negocios. Es por eso que cuando ellos van a regresar, no regresan todos. Regresa incluso una cantidad bastante pequeña en comparación con la cantidad que se va. Ya, eso más que nada, mencionarles. Y bueno, bueno, tuve un pequeño problema de edición, falta una partecita aquí, que en realidad es mencionarles que en para poder entender lo que viene, eh, ya, vamos a ver los cambios, perdón, ahí me traspapelé un poquitito. Pero, ¿qué cambios se producen? Yo varios se los introduje clases atrás cuando ya estábamos avanzando, varias menciones, pero podríamos clasificarlas en dos tipos, cambios religiosos y cambios sociales que se producen durante la cautividad. Ya aquí todavía no regresamos. Entonces tenemos cambios religiosos y cambios sociales. Aquí incluso yo hace un momento les mencioné, les adelanté algunos. Por ejemplo, dentro de los cambios religiosos que se producen durante la cautividad es libres de prácticas idolátricas. ¿A qué se refiere esto? Es que, si bien es cierto, nosotros vemos a lo largo de todo el periodo de los reyes que la mayoría se volvió a los ídolos, a los dioses paganos, pero ellos ya estando en el lugar, en el territorio donde se producía libremente esta adoración, como que ellos se pusieron más celosos. Entonces pasó todo lo contrario, que ellos dejaron de realizar estas prácticas porque se veían totalmente ajenos a estas personas y dejaron de practicarlas, se volvieron más fieles al Señor. También podemos ver que desarrollaron una fe más firme y más clara. Esto también es principalmente porque ellos vieron el cumplimiento de muchas profecías, cumplirse literalmente. Principalmente lo que fue las profecías de Jeremías y Ezequiel. Por ejemplo, las que ellos vieron y que ellos literalmente dijeron, ok, sí, tenía razón. El pobre Jeremías que cuando lo estudien el otro año se van a dar cuenta que, pucha, que sufrió Jeremías. Los que nunca han leído Jeremías, léanlo. Ahora lo van a entender un poquitito más. Conocido como el profeta llorón, porque la pasa bastante mal, pero el entorno en que él le toca experimentar. Ya, les mencionaba que algunas de las profecías que ellos vieron y experimentaron son, por ejemplo, la completa destrucción de Jerusalén, la cual la profetizó Jeremías y Ezequiel, la derrota de Babilonia y la liberación de los judíos por Ciro el persa, también predichas anteriormente por Isaías y también predicciones mesiánicas escritas por Isaías, el profeta Isaías. Esto ayudaría mucho más a hacer como a volverse un poco más patriotas, porque no tenemos que olvidar, y quizás quienes no lo sepan, el profeta Isaías cuando profetiza acerca de un Mesías, de un libertador, habla acerca de un líder que va a venir y que es muy carismático y que va a venir a libertarlos. Es por eso que cuando en los tiempos de Jesús muchos quizás no creían que Jesús era el Mesías porque creían que era un líder similar a Moisés, similar a Josué, creían que era un líder más que los iba a libertar por la fuerza de los romanos en ese momento. Entonces, todo esto, esta promesa de alguien, de un libertador, del Mesías, va a ir aumentando mucho más ese sentimiento de somos judíos, pertenecemos a nuestra patria y estamos en un lugar que no es nuestra tierra, pero nosotros no pertenecemos aquí. Es ese sentimiento como patriótico. Aparecen las sinagogas
Y esto yo se los había anunciado anteriormente, que principalmente tiene que ver con que el templo ya no estaba. Entonces, por esa razón es que ellos tuvieron que empezar a reunirse en sus hogares y realzaron mucho más, se fueron mucho más a lo que era la enseñanza y la oración. Obviamente no se podían realizar sacrificios, entonces por eso es que que empieza a surgir esta figura de la sinagoga, ya mucho más en lugares más pequeños, se reunían, pero ellos mantenían también o intentaban desarrollar su religión, por decirlo de una manera así, pero ya en lugares mucho más concentrados, más pequeñitos. También tenemos la religión en adelante sería hincapié en lo personal. Sumado a este tema también es que como no podían reunirse en el templo, antes todo era mucho más grande, todo era despacio, era todo muy de la nación en sí. Ahora no, porque ahora estaban lejos de Jerusalén, lejos de su tierra, y por esa razón es que ellos, su culto personal, el culto que ellos rendían o que solían rendir en el templo de Jerusalén, ahora no lo pueden hacer, entonces lo hacen mucho más personal. Y de eso también profetiza también los profetas Jeremías y Ezequiel también hicieron mucho hincapié en eso. Se me estaba pasando un elemento aquí que era que apreciaron como nunca la palabra escrita de Dios, porque estaban lejos. Esto es casi a lo mismo, alusivo casi a lo mismo. Estaban lejos, no tenían el sacerdote, el sumo sacerdote que les leyera la ley. Entonces tuvieron que empezar, se dice que durante este periodo de la cautividad se empiezan a formar el gran o parte del canon hebreo. Ya ustedes en teología tienen que haber visto todo esto de la composición del canon, que en realidad es que se empieza a escribir, empiezan a escribir. Por eso que cuando partimos con Pentateuco también fue que ahí habían unas teorías media extrañas, ¿se acuerdan? Que unos decían que el Pentateuco lo escribió otra persona, que se escribió durante este periodo, el periodo de Edras, es por eso, ¿ya? Porque durante este periodo de la cautividad se empiezan a escribir, porque ya no tenían la ley, nadie que se las enunciara de forma oral. Entonces, todos estos cambios a nivel religioso se van produciendo. Y bueno, principalmente los cambios sociales, tenemos que aceptaron el idioma arameo, que está aquí, que era el idioma de Babilonia. Ya ellos lo aceptan como idioma popular. Se llaman solo judíos porque solo los hebreos de Judá que se mantuvieron em, que se mantuvieron ya en Jerusalén, o los que van a regresar posteriormente son los que se van a mantener como con el nombre hebreo. Los demás que están fuera se van a mantener como con este nombre de judíos, ¿ya? Entonces ahí ya simplemente para referirse como a los compatriotas que estaban fuera, se les va a llamar solamente judíos desde ese momento. Todo esto nace en lo que es la cautividad, cuando ellos están fuera. Ya no buscaron alianzas con otras naciones porque ellos ya estaban viendo las consecuencias de lo que le produjo en realidad hacer alianzas con otras naciones, así que ya no quisieron más. Y también esto produce eh, que ellos se volvieran mucho más cerrados en su círculo. ¿A qué me refiero? Que ya no van a querer mezclarse. Entonces, nosotros sabemos, o se conocen siempre hoy en día, incluso los judíos, con que ellos son muy reservados para sus cosas y, por ejemplo, un judío es muy difícil que se case con un no judío, ¿ya? Porque ellos son mucho más, a eso me refiero con que son más reservados. Su círculo se mantiene, sigue siendo el mismo. Todo eso se va produciendo en este periodo, ¿ya? Porque ya ellos ya habían experimentado lo que eran las alianzas con otras naciones, entonces ya como que
ya no quería. Entonces se vuelven mucho más cerrados, mucho más exclusivistas, y es por eso que más adelante esto va a tener mucha relevancia con lo que va a venir. Pasa mi vida, te fuiste ahí, mi te... Ahí estamos. Solucionado. ¿Qué me falta? Se convirtieron en comerciantes. Vamos a hablar de judíos. Pasaron de ser un pueblo de agricultores y ganaderos a comerciantes porque ellos llegaron a ciudades allá, a Babilonia, cuando fueron llevados cautivos, llegaron a ciudades y ahí obviamente no podían practicar lo que era la agricultura ni la ganadería y vieron también que ellos tenían actitudes para el comercio. Es por eso que desde ese momento, durante la cautividad, es que ellos empiezan a practicar este tipo de actividad comercial y después, posteriormente, ya con el tiempo y con hasta el día de hoy, son conocidos los judíos por ser muy buenos comerciantes. Y finalmente, eh, los judíos que volvieron a Jerusalén llegaron a ser un pueblo gobernado principalmente por sacerdotes. Si en un momento de la historia ellos pidieron un rey y le pidieron al profeta Samuel, no, danos un rey, nosotros queremos ser como las otras naciones, ahora van a aceptar mucho más la figura del sacerdote. Y esta figura llega a tal grado de que cuando, si ustedes se recuerdan, cuando está Jesús, ¿a quién llevan cuando ya lo arrestan? Lo llevan ante el sumo sacerdote. O sea, la figura del sacerdote o del sumo sacerdote va a tener, a nivel de ellos como pueblo, como nación, va a ser mucho, va a tener mucha importancia, mucha relevancia y ya no van a tener más un rey y ni un estilo de líder de esa forma. ¿Ya? La figura del sacerdote va a ser no solo quien los guíe moralmente en su espiritualidad, sino también se va a hacer cargo de otros asuntos también. ¿Ya? Estos son algunos, porque quizás podríamos encontrar mucho más, que son los que ocurren durante el periodo de la cautividad. ¿Por qué yo les menciono todo esto? Porque es necesario todo esto, a estos asuntos, especialmente lo que es sinagoga, todo este sentimiento de patriotismo, de sentirse judío, de sentirse Israel, perteneciente a Jerusalén, eh, va a tener mucha relevancia con lo que es el Israel en los tiempos de Jesús. ¿Ya? Y va a tener mucha relevancia también con lo que sucede durante el periodo de Edras y Nehemías, porque van a regresar a una patria que anhelaban. Entonces, es necesario que ese sentimiento patriótico se produjera dentro de ellos y a la vez también ese celo, porque van a suceder muchas cosas en base a ese celo por mantenerse como tendrían que haberse mantenido en realidad desde el principio. Ya, ahora sí avanzamos a nuestro periodo. Aquí no se asusten por este cuadro, línea de tiempo que hay aquí, porque es más que nada lo que aquí vemos los reyes de Persia. Vemos que ellos se están marcados los tres retornos del exilio, de la cautividad. Durante este periodo vemos el libro de Edras, el libro de Esther y el libro de Nehemías y los profetas también. Profetas durante el cautiverio, tenemos a Daniel, también vemos a Zacarías y a Ageo, Malaquías, son los profetas que principalmente intervienen durante todo este periodo, ¿ya? Que podríamos decirle que es post exilio. Y aquí al lado tenemos básicamente una pequeña cronología de este periodo que vamos a comenzar a ver que es el periodo de restauración, así se llama. No lo vamos a leer básicamente porque es un muy breve resumen de todo lo que de todo lo que vamos a ver el día de hoy, si el Señor lo permite así, porque es harto, ¿ya?
Entonces, ahora sí tenemos a Edras y a Nehemías, y solamente comentarles como cuestiones previas que en un inicio, al igual que casi todos los libros que hemos venido viendo en este último tiempo, en un inicio eran solamente un libro. Por eso que los vamos a ver de manera casi continua. Ya eran un solo libro, pero después posteriormente se dividieron porque en realidad los contenidos son bastantes. ¿Qué más comentarles? Que el tema principalmente en estos libros es la restauración, la reorganización y la reforma de Israel. Como les había dicho, este periodo, el periodo que se narra entre el libro de Edras y Nehemías, es conocido como el periodo de la restauración. Y también durante este periodo se establece la nación hebrea y se forma el judaísmo. Es por eso todo lo anteriormente que yo les mencionaba es importante porque son factores eh, que ayudan a la formación de todo esto. Y aquí sí viene lo que yo hace un ratito pensé que tenía en la diapo anterior. Durante este periodo tenemos que señalar que hubieron 3 regresos, ¿ya? ¿Regresos a dónde? Regresos a Jerusalén. Hubieron 3 regresos. Tenemos el 536 por Zorobabel, el cual reconstruía el templo. El segundo regreso es con Edras, perdón, que se restableció la adoración, y vamos a ver qué pasa ahí. Y el tercero es con Nehemías, que reconstruye las murallas, ¿ya? Ahora, respecto de esto, siempre hay ciertos quienes cuestionan, quienes dicen, no, esto va en otra forma. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, con Zorobabel no hay problema, pero lo que se dice respecto de Edras y Nehemías en el orden en que sucede es que algunos dicen que en realidad Nehemías otorgan a Nehemías el segundo retorno y dicen que Edras regresó posteriormente. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Básicamente por lo que ellos hacen, ¿ya? Porque primero Zorobabel reconstruye el templo, ¿ya? Tenemos el templo, lo más importante, lo que simbolizaba el templo, pero después suena como un poco extraño que Nehemías al final reconstruyera las murallas de la ciudad, ¿ya? Básicamente entendiendo de que primero reconstruimos el templo, luego las murallas y finalmente la adoración. Como que cuando ya se reconstruye lo físico, es necesario o coincidiría con que se restablece lo espiritual, ¿ya? Es básicamente por eso, pero se entiende este orden porque em, la Biblia en realidad lo va narrando de esa manera. Pero independiente del orden, eh, ahí vamos a darnos cuenta. Yo creo que ahí al final ustedes verán cuál es el que adoptan, ¿ya? Pero al menos el que la Biblia nos otorga es este. Zorobabel primero, luego Esdras y después Nehemías. Ah, y tengan ojo con esto. Bueno, se los puse más adelante porque con esto va a tener que ver la tarea del día de hoy. Denme un segundo. Voy a hacer una pequeña cosita y vuelvo. Ahora sí, estamos listos. Entonces, como les decía, partimos con Zorobabel y el primer retorno o regreso. Esto lo encontramos en el libro de Esdras en los capítulos 1 al 6, ¿ya? ¿Quién era Zorobabel antes de esto?
Ya, normalmente Zorobabel quizás no se menciona tanto cuando nosotros estudiamos este periodo de restauración. Incluso yo por mucho tiempo decía, pero ¿qué tiene que ver Zorobabel aquí si el libro se llama Edras y el otro libro se llama Nehemías? ¿Qué es, quién es Zorobabel y por qué es tan importante y por qué lo mencionamos? Bueno, se dice en realidad, bueno, Zorobabel nació en Babilonia durante el exilio y probablemente era hijo de Pedaya, aunque legalmente se consideraba hijo de Salatiel. ¿Quiénes eran ellos y qué importancia tiene que ver Zorobabel con ello? Principalmente es porque ellos, o se entiende que en realidad Zorobabel era descendiente de la casa de David. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, que Zorobabel podría decirse que era como príncipe, ¿ya? Y digo de esta forma porque en este momento de la historia ya no vuelve a haber monarquía en Israel. Entonces, era un descendiente real, ¿ya? Esa es la gran característica que tiene él. No vuelve solo, vuelve con Jesúa o Josué y ¿y qué los impulsa en realidad a él regresar junto con un gran número de personas? Es todos los antecedentes previos que yo les mencionaba, es el sentimiento, ese sentimiento de extrañar la patria, de saber que no están en su lugar de nacimiento, o aun cuando Zorobabel quizás no nació en el territorio de Israel, pero él sabía que él no pertenecía ahí. Entonces ese sentimiento y también la fe de los líderes y de ellos también que motivaron a los demás a emprender este regreso hacia Jerusalén. Entonces, como yo les decía, Zorobabel condujo el primer regreso y más grande grupo del pueblo judío a Jerusalén y a Judá. Es nombrado gobernador por el rey Ciro de Persia. Y él se lleva los vasos sagrados de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo unos años antes. Acuerdan que el templo quedó totalmente destruido, se llevaron todo lo que era de valor y todo lo que pudieron en realidad se llevaron. Porque el templo, acuérdense cuando vimos ese video como de especie de como de reconstrucción virtual, era, era maravilloso el templo. Entonces sacaron lo máximo que pudieron del templo y aquí Zorobabel regresa a los vasos de oro. Una vez establecido en Jerusalén, se erigió el altar del templo y en el séptimo mes, bajo la dirección de Zorobabel y Jesúa, que era el sumo sacerdote, em, o sea, eso lo hicieron en el mes séptimo, erigieron el altar, fue lo primero que hicieron. Y en el segundo, en el año 536 a.C., empezó la construcción del templo. O sea, lo primero que ellos hicieron, hay que reconstruir o hay que erigir el altar. ¿Qué, qué propósito tenía el altar? Bueno, era el poder realizar las ofrendas y los sacrificios. ¿Ya? Entonces, eso era muy, muy importante. Y aquí sucede algo, sucede una especie como de enfrentamiento que los no judíos, aquí cuando se refiere a los no judíos se refiere a samaritanos, ya los samaritanos aquí ya aparecen, en este periodo ya aparecen, y ellos intentan, piden que ellos quieren participar en la construcción, eh, pero al menos la Biblia nos da a entender que ellos no tenían un buen motivo. Por esa razón es que Zorobabel y Yeshua y las cabezas de las casas paternas, o sea, los principales líderes de las casas paternas o de las tribus, le dicen que no. Le dicen, usted no tiene nada que ver con nosotros, así que nosotros déjenos tranquilos, nosotros vamos a edificar eh, el templo a Jehová, así como el rey Ciro les da la autorización de poder hacerlo.
Ahora, nosotros frente a este punto podríamos decir, pero ¿por qué ellos no quisieron la ayuda? Están reconstruyendo. Lo que más siempre falta cuando se está haciendo una construcción o una reconstrucción, siempre las manos, todo el apoyo, todo eso es bienvenido. Pero ¿por qué ellos se negaron tajantemente? Básicamente porque los samaritanos eran una mezcla, ¿ya? Eh, por eso después que también en el tiempo de Jesús son tan discriminados, porque así como son llevados cautivos y son llevados lejos de Jerusalén y del territorio de Israel, muchos de ellos, estos imperios, estos grandes imperios, pusieron personas de su pueblo, por decirlo así, en Jerusalén. Hicieron como este intercambio, ¿ya? ¿Y qué sucede? Estas personas extranjeras se casaron con otras que habían quedado ahí en el territorio de Israel, y esta mezcla van a ser los samaritanos. ¿Qué pasa con los samaritanos también? Los samaritanos, como se casaron con personas que eran de ahí, del territorio de Israel, adoptaron la religión, pero también ellos eh, practicaban ¿cómo lo podemos decir? Eh, sus, eh, sus ritos, ¿ya? Mantuvieron sus ritos a sus dioses, a los dioses de los cuales ellos habían, o sea, a los dioses a los cuales ellos adoraban, ¿ya? Entonces, la religión de ellos era una mezcla. Era adoramos a Dios verdadero, pero también le hacemos al otro. ¿Ya? Es por eso que se entiende que Zorobabel junto con Yeshua y los principales líderes de los que habían regresado le dicen, no, no gracias, nosotros no necesitamos su ayuda. Em, pero aún así, ellos eh, sí aceptan más, la Biblia nos da a entender de que sí aceptaron la ayuda de los samaritanos que se purificaron espiritualmente. O sea, que nos da a entender que en realidad ellos sí aceptaron, pero de los samaritanos que dijeron, ok, vamos a dejar de practicar la adoración a los otros ídolos y vamos a seguir al Dios verdadero. Y todo esto, no hay que tampoco dejar el elemento importante que tiene que ver em, con el hecho de que este sentimiento de que había surgido en la cautividad, que es de no nos vamos a, a- no nos vamos a desviar de la ley. Vamos a permanecer fieles a la ley de Moisés, a la ley de Dios, porque ellos ya habían experimentado las consecuencias de lo que era desviarse. Entonces, con el objetivo de no contaminar, de no dejar abierta una posibilidad a que todo esto que estaban comenzando a hacer se le fuera de las manos, dijeron que no. Es por eso. Eh, Aún así, estos judíos o un grupo de ellos, en realidad de los no judíos, de los samaritanos, siguieron instando ahí, como se diría, y siguieron eh, ahí molestándolos para que no continuaran con la reconstrucción. Y finalmente, en el año 522, consiguieron la prohibición de la obra, ¿ya? Lo consiguieron. 2 años más tarde, animados por los profetas Ageo y Zacarías, Zorobabel y Yeshua reanudaron valerosamente la construcción, ¿ya? A pesar de la prohibición que había. Pero luego una investigación posterior de los archivos persas confirmó la legalidad de la obra. O sea, dijeron, ok, aquí no hay nada ilegal, así que pueden seguir construyendo, reconstruyendo en realidad. Mientras tanto, los profetas Ageo y Zacarías continuaron animando a Zorobabel y lo fortalecieron para el trabajo, recordándole que tenía el favor divino.
Por fin, en el 515 a.C., se terminó la construcción del templo, al fin, y se realizó una dedicación a este. Saben que la construcción del templo duró aproximadamente 5 años, y aquí el autor Pablo Hoff hace una mención bastante especial acerca de que los materiales con los que se reconstruyó, no, sin duda alguna, no eran los mismos que se ocuparon en la construcción del templo. Eran quizás unos totalmente inferiores, de menor calidad, pero él señala aquí que pese a que eran de menor calidad, Dios inspira al profeta Ageo a decir este famoso versículo que muchas veces se cita, que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso está en Ageo 2:9. Y él dice, el autor, dice: de más valor es un rústico salón donde habita la gloria de Dios que una suntuosa catedral sin su presencia. Por eso yo les decía al principio que hay que tener en cuenta principalmente lo que es lo que simboliza todo esto. Porque ustedes pueden aprenderse de memoria a Zorobabel, la reconstrucción del templo. Ya. Pero ¿y por qué? ¿Qué simbolizaba el templo? No tenemos que olvidarnos, y más que quizás aprendernos los elementos, se los dije en su momento, no hay que olvidar lo que simbolizaba el templo. El templo venía a ser la forma más grande en realidad de lo que era el tabernáculo en el desierto. ¿Y qué representaba el tabernáculo? Representaba la presencia de Dios y también representaba esta relación que el hombre tenía con Dios. Entonces, si el templo se había destruido, era obviamente por el pecado de Israel, por haberse desviado su corazón a los otros dioses y haber olvidado y desobedecido la ley de Dios. Entonces, ahora que se reconstruyera, era nuevamente, quizás no con los mismos materiales, pero era nuevamente decir, creemos que el Señor, que la presencia de Dios va a habitar en este lugar. Quizás no es de la mejor calidad, no es comparable a lo de Salomón, pero, pero se estaba instando a eso. Eso es lo que ellos estaban diciendo. O sea, vamos, por eso no partieron con las murallas y no partieron con reconstruyendo otra cosa. Partieron reconstruyendo el templo. Eh, Obviamente la fiesta de dedicación fue, pero porque no la habían hecho en mucho tiempo, habían pasado muchos años. No se olviden que yo les partí diciendo que son aproximadamente 70 años de cautividad. Entonces, muchísimos años, muchísimos años. Y la dedicación, la fiesta de dedicación fue algo de gran gozo, de gran alegría. Se ofrecieron 12 machos cabríos por expiación de las 12 tribus. Y con esto los judíos consideraron que se había restaurado la nación entera. O sea, dijeron, aquí, por eso, por lo que simbolizaba el templo, aquí dijeron, aquí se restauró nuevamente todo. Y además, ellos después celebran la Pascua. La Pascua simbolizaba, y Dios se la dio al pueblo en el desierto para que ellos no se olvidaran, como recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto. Y ahora ellos, al celebrar la Pascua, estaban también recordando o celebrando la liberación de Babilonia. ¿Por qué? Porque ya estaban en Jerusalén de regreso. Durante la gobernación de Zorobabel, también se atendieron las necesidades de los levitas, pues los cantores y porteros recibieron su porción, como dice la Biblia, según su necesidad diaria. Aquí hay algunas citas de Nehemías, por lo que yo les decía que en un inicio estos libros eran uno solo, entonces por eso igual se relacionan bastante los dos junto con los profetas también. Ya, eso de Zorobabel. Pero yo no quiero que ustedes se olviden lo principal, ya, bueno, aparte de lo del templo y de lo que significaba, si lo podemos resumir de una manera bastante breve o, o la idea principal, Zorobabel se encargó, bueno, fue el primero y se encargó de reconstruir el templo. ¿Ya? No se olvidan de eso. Avanzamos con el segundo,
Sí, tenemos tiempito por lo menos. Avanzamos con Edras y el segundo retorno. Y es aquí, el segundo regreso. Es por esa razón que yo les decía que algunos sitúan a Edras después de Nehemías, ¿ya? Pero la Biblia lo menciona como en el segundo retorno, básicamente porque también se narra en el mismo libro. Por eso que adoptamos ese orden, ¿ya? Y esto se menciona en los capítulos 7 al 10 de Edras, o sea, en los últimos capítulos del libro. ¿Quién era Edras? ¿Quién era Edras? Bueno, aquí nos dice que era hijo de Seraías, descendiente de Aarón, sacerdote y escriba. Dicho de otras palabras, Edras era una persona muy capacitada, o sea, perdón, no capacitada, esa no es la palabra, una persona muy preparada, quizás con un gran currículum, podríamos decir. Pero, aparte, Edras era un funcionario del palacio del rey en Persia. Estaba encargado de los asuntos judíos. Entonces, es por esa razón que él puede y teniendo influencia en la corte, él puede hacer la solicitud de regresar a Jerusalén. Entonces, el decreto es aprobado, pero lo que sucede es que hasta este momento, esta lámina que ustedes ven aquí, esta primera diapositiva, está todo bien. Le aceptan el decreto e incluso, perdón, se me, se me pasó. Incluso le dan, bueno, le dan la autoridad para reorganizar sobre la base de la ley de Moisés la comunidad judía que había retornado. O sea, tenía facultades, no regresaba así por su cuenta. ¿Ya? También se devuelven los utensilios, se devuelven más cosas, se devuelven utensilios del templo y se le entregó a Edras plata y oro de los tesoros del rey. Aparte de la facultad de poder ordenar y de mantener el orden en los que habían regresado, se le da dinero y regresa. Y la Biblia dice que el rey persa le dice, te mando unos guardaespaldas para que en caso que te pase algo, porque el rey no estaba regresando solo. Pero se dice que él no quiso esta especie de escolta, sino que dijo, no, a mí no me va a pasar nada, no la necesito. Se confió en Dios no pidiendo la escolta para el viaje. La fe de Edras, ¿ya? Yo les decía que Edras era una persona muy capacitada, muy preparada, porque era una escriba, pero aparte era un descendiente de Aarón, o sea, por eso era sacerdote. Y la Biblia también nos dice en el capítulo 7, verso 10, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y enseñarla. O sea, se había preparado. Esto es por lo siguiente. Porque Edras va volviendo con todo su oro, con toda la autoridad que el rey persa Artajerjes les había dado. Y él dice, vamos a regresar a Jerusalén. El problema que es con lo que se encuentra, porque no nos olvidemos que anteriormente con Zorobabel celebraron la Pascua, dedicación del templo, todo gozo, toda alegría. Genial. Pero cuando Edras va regresando, habían pasado y desde entre la dedicación del templo y la llegada de Edras a Jerusalén había pasado un lapsus de 58 años. O sea, ya había literalmente pasado una generación. Y con lo que se encuentra Edras es que este ánimo que tenían los que habían regresado ya no era el mismo. Incluso con los que se encuentra Edras, se dice que nada sabían del fervor de sus padres y de sus abuelos. O sea, la condición, es más, la condición espiritual de los que estaban en Jerusalén, cuando Edras regresa, es que ellos ya no estaban cumpliendo la ley de Moisés de manera estricta. Y si esto no estaba pasando,
obviamente las consecuencias iban a ser graves. O sea, todo el trabajo que se había hecho anteriormente estaba por llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente esto le produce bastante tristeza a Edras. Al descubrir la baja condición moral del pueblo, elevó a Dios una ferviente oración de gratitud por el remanente y pidió perdón por los pecados cometidos. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versos 5 al 15. Fue tan intensa esta oración que el pueblo en masa se conmovió y ofreció colaborar con el caudillo, o sea, con Edras, en todas las reformas que introdujera. Reprendió a los retornados a el descubrir los numerosos matrimonios de judíos con mujeres paganas y logrando la anulación de estos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Edras hace esta reforma? Porque ellos ya habían experimentado anteriormente y sabían lo que era tener que mezclarse y lo que producía en el pueblo esta mezcla. Entonces, finalmente les iba a terminar pasando lo que ya ellos habían experimentado. Es por eso que Edras, una de las primeras medidas que hace es que le dice, por favor, todo el que se haya casado con mujeres paganas, anule su matrimonio. Y es por eso, porque él al llegar se da cuenta de todas estas situaciones. Em, ¿Qué más comentarles? Que bueno, esto quizás uno dirá, pero ¿por qué si ya habían casado? Bueno, después con Nehemías sucede una misma situación, ya, pero es por lo que yo les decía. eh, no era sencillo esta mezcla, no era como, o sea, estaban volviendo, habían regresado, un grupo ya había regresado, pero tenían que volver a reorganizarse. Y ese celo que estaba en ellos tenía que permanecer. Es por eso. Ya luego se menciona aquí, dice 12 años más tarde, porque él ordena, pero, pero ahí los deja ordenaditos, ¿ya? Eh, 12 años más tarde volvió a visitar Jerusalén, enseñando públicamente la ley y presidió la celebración de la fiesta de los tabernáculos con un esplendor que como no se había conocido desde la época de Josué, o sea, increíble. Movido por el mensaje de las escrituras, todo el pueblo confesó sus pecados y después de esto las escrituras guardan silencio, o sea, Edra fue el gran reformador, vino a ordenar a mover a todos a la ley, nuevamente a la obediencia, pero no se sabe, la escritura no nos dice nada, la Biblia no nos dice nada acerca después de lo que sucede. Josefo, que era un historiador, dice que murió en Jerusalén a una edad avanzada, pero no se sabe nada más acerca de Edras. Porque yo les mencionaba que entender que el por qué una persona tan formada, que había querido estudiar la ley, que había querido eh, incluso enseñarla, Dios permite que vaya. Edras es uno de los ejemplos claros del el porqué de muchas cosas que nosotros a veces hacemos y que Dios quizás nos demanda sin y no sabemos por qué. ¿Ya? Eh, Él se había preparado y luego va y no se imaginaba que la situación del pueblo estaba como estaba. Entonces, producto de eso, ahí él se da cuenta que en realidad todo lo que él se había preparado en la ley, en estudiar y también en poder enseñarla, estaba sirviendo. Así que ahí les dejo una pequeña, pequeña reflexión del por qué está, quizás de lo que están haciendo. ¿Ya? Y ahora, yo sé que hoy día les voy a hablar mucha materia, pero ahí, y esto es de manera breve. Ya, eso hablamos de Edras, así que ahí quédense con esa pequeña reflexión. Seguimos con el último, Nehemías. Ya, Nehemías es el tercer retorno y vemos el tercer regreso en lo que son los capítulos 1 al 7 del libro de Nehemías. ¿Quién era Nehemías?
Bueno, Nehemías era también un funcionario público, él era copero del rey, era del rey Artajerjes I, esto también en Persia. Como nuevamente podemos ver, esta persona tenía una posición de confianza, mucho más que Edras incluso, tenía mucha, porque el copero era el que estaba ahí al lado del rey, tenía una posición de confianza y honor. Dice, estando en cumplimiento de esta función, le llegaron noticias acerca de las condiciones de Judá. Las puertas y las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, por lo que la ciudad estaba indefensa y el pueblo se encontraba en desesperación. Y él estaba lejos, no estaba ahí. Movido por el deseo de rectificar las horribles circunstancias en Judá, Nehemías oró para que Dios le diera el privilegio de emprender la reedificación, aunque sabía que una licencia para ausentarse sería difícil de conseguir. No iba a ser sencillo, pero a través del ayuno, a través del ayuno y de la oración, se alteró la apariencia de Nehemías. Ahora, esto aquí cuando uno lo lee quizás parece como que Nehemías lo hizo a propósito como para que se diera cuenta el rey. No, él simplemente no quiso, buscó la dirección de Dios. Esta situación está pasando, quiero ir, ayuda, le diría al Señor, ayúdame a reedificar, quiero participar, pero ¿debo ir o no debo ir? Entonces él pide y él se prepara en ayuno y en oración y no fue un poquito tiempo. Aquí nos dice, a través del dolor y del ayuno se alteró la apariencia de Nehemías al punto que el rey Artajerjes le preguntó la causa de su problema. Pero por la historia nosotros sabemos que en realidad esto no fue así sencillo, sino que su ayuno y su oración fue aproximadamente de 4 meses. A veces nosotros como ayunamos mediodía y ya nos sentimos con hambre. Bueno, él se preparó y estuvo haciendo este periodo, esta preparación bastante tiempo. Es por eso que su apariencia se notó. Nosotros dejamos de, ayunamos mediodía o ayunamos un día y la cara no nos va a cambiar. Es por eso que su apariencia cambia y que el rey se da cuenta, ¿ya? Fueron aproximadamente 4 meses. Y bueno, ahí el rey le pregunta que él por qué estaba así y después Nehemías le cuenta y el rey le permite volver a Judá para ayudar con esta situación. Es así lo que sucede, no es así a un ayuno y 2 veces de oración. A veces nosotros somos así. Ah, sucede algo inmediatamente y dice, ah, ya, pensamos inmediatamente, somos más rápidos. A veces. Pero aquí vemos que Nehemías no, se tomó su tiempo y, eh, y se preparó. Producto de esto es que, porque no iba a ser sencillo tampoco que le dieran permiso. Consciente de la provisión de Dios y apoyado por la autoridad imperial, o sea, del rey, Nehemías viajó a Judá, entregó a los líderes persas la carta donde Artajerjes lo autorizó a viajar. 3 días después de su llegada, Nehemías inspeccionó la situación. Para comenzar el proyecto, dividió a los trabajadores en equipos, cada uno con la responsabilidad de una sección de la muralla. Mientras construían, los enemigos bajo la dirección de Sanballat y Tobías ridiculizaron a Nehemías y a sus trabajadores. Cuando esta táctica falló, ellos formaron una coalición oficial para defender la obra. Pero Nehemías afrontó sus amenazas poniendo a la mitad de los trabajadores de cada equipo a que continuaran construyendo, mientras que la otra mitad tenían armas para defender a quienes trabajaban. Porque lo que Sanbalat y Tobías le hicieron no fue sencillo. O sea, dijeron, ok, una táctica no funciona, continuamos con la otra. Ahora, ¿y quién era Sanbalat? ¿Quién eran estas personas y el por qué se le quisieron oponer? Principalmente, este Sanbalat era el gobernador de Samaria. Samaria estaba cerquita ahí del territorio de Jerusalén. Estaba con su siervo Tobías y también aquí no se nos menciona, pero estaba con Gesem, el árabe, que era el gobernador de la provincia del Negev, que estaba cerca también. Entonces, ellos dicen, pero ¿por qué van a reedificar? ¿Acaso lo van a hacer una fortaleza?
Y el por qué ellos se enfrentan tanto, se oponen tanto a esto, que a veces uno puede leer el relato así y dice, ay, pero qué, ¿por qué de la nada empezaron a oponerse? Se oponen porque lo que ellos podían temer era que quizás reconstruir los muros de una ciudad era para defenderse y para también eh, rebelarse contra los persas, porque aún pese a que ellos volvieron, a que ellos estaban en Jerusalén, eso seguía siendo, no era un territorio independiente ni libre, seguía siendo estando bajo el dominio de los persas, del imperio. Entonces, ellos vieron, estos líderes vieron como que, van a empezar a reconstruir, ¿acaso se van a rebelar contra los persas? Y ellos que también estaban sometidos bajo el imperio, no lo vieron con buena gana. Es por eso. Pero vemos que en realidad Nehemías como que dijo, ok, no se preocupen, ustedes sigan trabajando y hay otros, están preparados para defenderlos en caso de... Durante esta emergencia nacional, los oportunistas judíos trataron de aprovecharse financieramente de la gente pobre del pueblo, pero Nehemías los confrontó directamente. Sanballat y sus socios continuaron con sus malas intenciones al pretender que querían negociar, pero luego hicieron declaraciones falsas contra Nehemías. En realidad lo acusaron lo acusaron que no era, los permisos de Nehemías no eran válidos y al final empezaron como a decir muchas cosas en contra de él. Eh, pero vemos que Nehemías no hizo, se hizo caso omiso a lo que estaban diciendo incluso de él. Dice, y continuó firmemente y las murallas fueron terminadas dentro de 6 meses. ¿Se acuerdan cuántos años habían demorado más o menos el templo? Unos 5 años aproximadamente. Y ellos se demoraron 6 meses porque se acuerdan que también yo les dije que respecto de la construcción del templo hubo un tiempo que lograron detener la reconstrucción, la construcción, y la obra quedó ahí detenida. Aquí no, aquí ellos no se detuvieron y ellos siguieron trabajando. Nehemías fue asistido por Esdras. Aquí se dan cuenta que es por eso que estos historiadores mencionan esta situación, de que se cree que Esdras en realidad vino después que Nehemías. Esdras dirigió al pueblo la lectura de la ley. Esto lo encontramos en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Nehemías. Esdras y ciertos levitas tuvieron la oportunidad de explicar la ley a los ciudadanos de Jerusalén, porque Esdras la leyó, pero también había intérpretes que los levitas se iban encargando de explicarla, porque una cosa era leerla, pero si no la entendían, no servía de mucho. Esta nueva entrega a la palabra de Dios produjo un avivamiento en Jerusalén y en todo Judá. En el año 432, Nehemías fue llamado a volver a Persia. No se olviden que era el copero. Para que reasumiera su responsabilidad en el palacio. Poco después de su partida, el pueblo de Judá volvió a sus antiguos caminos, lamentablemente. Nehemías regresó una vez más a Judá en el 420 e hizo otras reformas. Hizo varias. Él escribió su libro después de todo evento y el ministerio de Nehemías se extendió hasta el 409. Y ahí el resumen de casi los 2 libros de Esdras y Nehemías. Es el resumen, hermanos. Yo sé que quizás le di la lata harto hoy día con todo lo que vimos, pero es muy poco, muy breve a lo que a lo que en realidad, si ustedes se dan el trabajo de leer el libro o los 2 libros, es muchísimo más. Ya, esto está casi resumida la biografía de estos 3 grandes hombres, y es en base a eso
que tenemos la tarea número 6. Ya, comentarles antes de, bueno, ahí ustedes ya la están viendo, pero antes de eso, comentarles que la tarea número, ¿por qué van a ser 6 tareas? Principalmente decidí que nos íbamos a regir por lo que nos dice el libro de clases. El libro de clases trae solo 6 tareas y yo dije, vamos a hacer 6 tareas también. Y eso también es lo que nos permite terminar la próxima semana. Pero nos quedan un contenido más de Nehemías, por eso yo elegí casi el libro completo, porque no está completamente, no vimos lo que se viene. En realidad quedan las reformas, pero queda esta actividad, que es la que vamos a hacer hoy día. Les tengo una propuesta, a ver si, a ver si la aceptan. Ya, a ver. Reformas de Nehemías, como yo les mencionaba anteriormente, nos quedamos en que, bueno, Nehemías su labor fue grande, él era copero del rey, pero lamentablemente después que él reconstruye los muros, pasa un tiempo y resulta que el pueblo vuelve a sus pasos antiguos. Entonces, en el capítulo 8 al 13, los últimos capítulos del libro de Nehemías, nos encontramos con que él hace grandes reformas y eso es lo que nos narran estos capítulos. Ya tenemos reformas religiosas y reformas social y política. Eso nos encontramos en el libro de los últimos capítulos. En reforma religiosa podemos ver que, bueno, lo que se mencionaba igual con Edras, la lectura pública de la ley. Esta lectura pública, que es por medio que la hace Edras, fue bastante particular, ya que, como yo les mencionaba también, los levitas explicaron, iban explicando el sentido de la ley, permitiendo también de que el pueblo la pudiera entender. ¿Ya? Y también, posteriormente, celebraron la fiesta de los tabernáculos. Se nos dice que el segundo día, los cabezas de familias, o sea, los líderes principales, los sacerdotes y los levitas se reunieron para profundizar la ley. Pero también ellos, al profundizar la ley y al recordarla nuevamente, acuérdense que ya había pasado mucho tiempo desde que no la habían escuchado, se dieron cuenta de que estaba la fiesta de los tabernáculos y que el pueblo la había celebrado durante el peregrinaje, Dios la había instituido durante el peregrinaje en el desierto, ¿ya? Y de esa forma también era una forma de dar gracias a Dios porque se finalizaba la cosecha. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Celebraron la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? ¿Qué sucede después? En la última reforma religiosa, confesión, plegaria y pacto. ¿Qué hay aquí? Bueno, transcurridos 2 días más, el pueblo volvió a reunirse para oración y ayuno, porque no se olviden que ya estaban como en un periodo de consagración. Se leyó la ley por 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Luego pasaron 3 horas más en confesión ante Dios y en adoración. Porque ¿qué sucede cuando uno va leyendo la palabra de Dios? En este caso, para ellos la ley. ¿Qué produce en nosotros? Vamos descubriendo y la palabra nos va dando luz a nosotros y vamos viendo en realidad lo que estamos haciendo mal, lo que no está, nuestra condición, ¿cierto? Ya sea buena, ya sea mala, ya que el Señor nos puede decir aquí te falta un poquitito, la mayoría del tiempo nos falta. Entonces, por eso es que Idras en su oración también les empieza a repasar todo lo que son las etapas del periodo de Israel, ya los grandes acontecimientos, por ejemplo, la elección, la redención, la alianza, la providencia mostrada en la entrega de Canaán, pecado ilustrado en la rebelión de la monarquía, cuando se rebelaron, juicio en el periodo del destierro y la gracia demostrada en la restauración. Esto produjo en los israelitas tan gran impresión que renovaron el pacto con Jehová. Y es por eso que esta parte se conoce como que ellos realmente asumen que ellos iban a volverse a Dios. Incluso es por este hecho que desde ese momento a los judíos se le conoce como el pueblo del libro.
porque se comprometieron bajo juramento a observar los preceptos de la ley y, y también es por esto, porque no se olviden que Nehemías hizo el trabajo de fuerza, pero el que tuvo que ver con toda la instrucción, con toda esta lectura fue Edras. Así que aquí hay como una especie de mezcla o de colaboración entre ellos dos. eh, y se llega como a considerar a Edras como un segundo legislador, o sea, como un segundo Moisés. Y también se le conoce como el padre del judaísmo, como el fundador. ¿Por qué? Porque era una persona muy, que yo les mencionaba que era una escriba, era una persona que conocía mucho la ley. Entonces, tuvo una intervención muy, muy fundamental, incluso a Edras, los retractores, los que están como, que hablan negativamente de él, lo consideran como el padre de los fariseos también. Se dice que como con él comenzó este movimiento que en los tiempos de Jesús va a ser el movimiento que está muy apegado a la ley y bueno, quienes hemos leído los evangelios y la historia en realidad y la realidad con la que se encuentra Jesús, vamos a ver el por qué ellos eran tan así apegados. Es que la ley dice, la ley de Moisés dice esto. El tema es que se estaban enfrentando con Jesús, que Jesús se la conocía. Entonces, por eso, como les digo, algunos dicen que Edras es como el padre de los fariseos, que posteriormente después se conoce como la secta de los fariseos, que a la vez tenía influencia política. Pero no nos vamos a meter en el tema ahí, ¿ya? Esto es solo una relación. Reforma social y política. Traslado de la décima parte del pueblo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aún pese a que se habían producido 3 retornos, no era suficiente para completar la ciudad. Así que tuvieron que obligar a algunos pobladores de los pueblos cercanos a a que se establecieran en Jerusalén. Y también hubieron otros que fueron voluntariamente, ¿ya? También respecto de la dedicación de la muralla, eso lo habíamos visto, que cuando al terminar Nehemías, se hace así como se hizo una dedicación del templo, se hizo una dedicación de la muralla. Las cosas no se hacían así como porque listo, ya terminé y me fui. No. Y esto fue con mucha alegría, con mucho cántico, fue un momento de mucha alegría para el pueblo, ya que eh, el pueblo que había sido oprimido durante tantos años, no nos olvidemos que la cautividad duró 70 años aproximadamente, no se olviden de eso, ahora estaba ya nuevamente renaciendo. Entonces era un momento de mucha alegría, de mucha celebración. La corrección de los abusos, y aquí está la otra diapositiva, que aquí, ¿qué hace? Aquí Nehemías nuevamente sigue ordenando. Arrojó del templo a Tobías, el amonita, el antiguo enemigo de Israel. ¿Se acuerdan que Sanbalat, eh, el que quiso impedir que se siguiera reconstruyendo los muros, estaba con Tobías? Bueno, Tobías seguía estando ahí y lo que hace es que, bueno, Nehemías lo saca porque él estaba incluso, el sumo sacerdote Eliasib se había emparentado con Tobías. Incluso él le había permitido ocupar una cámara del templo, la cual servía como depósito en los vasos sagrados, las ofrendas y el incienso. O sea, estaba ahí mismo. El mismo que también, que en otro momento, o sea, o que antes, o que un periodo antes había querido evitar la reconstrucción del muro. Así que se fue, se fue del templo Tobías. Restableció la recolección de los diezmos para sostener a los levitas, ¿ya? Porque esto no se estaba haciendo. Restauró el sábado o el sábado como día de descanso. Esto es básicamente porque se dio cuenta que incluso durante ese día, que está dentro de los mandamientos, ellos los comerciantes seguían vendiendo, seguían trabajando y hacían la vida normal. Entonces él dijo, bueno, ok, las puertas de la ciudad que estaban ahí en el muro se van a cerrar para que todos estén obligados a guardar el sábado, porque ese día estaba apartado por Dios. Es como lo que nosotros en nuestro calendario el día de hoy conocemos como el domingo, ¿ya? Pero en realidad era guardar un día santo. Ahí hay que recordar los 10 mandamientos para recordar la importancia que tenía
el día de reposo. Hizo que los que habían, se me, se me pasa la, hizo que los que se habían emparentado con mujeres paganas repudiaran, o con paganas repudiaran a sus mujeres, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Algo similar a lo que había pasado antes, ¿ya? Y que habíamos visto. Básicamente, ¿qué implicaba? Bueno, la implicancia era casi la misma, y aquí si uno va al los últimos versículos del libro de Nehemías se puede dar cuenta, y es que nos dice que los niños de esta familia, o sea, de estas mujeres que estos hombres tenían, eh, hablaban el idioma de las madres. La Biblia lo dice que ellos hablaban as, Asdod, ¿ya? Hablaban la lengua de Asdod, que en realidad era como una especie de lengua como de los filisteos, ¿ya? Pero el tema era que no era solo eso, sino que ni siquiera no conocían el idioma de los judíos. Y para agravar mucho más, o sea, era eso. Y eso también que implicaba, nuevamente volvemos al mismo tema, el casarse con mujeres que no, o en realidad con personas, porque podía ser al revés, implicaba que el corazón de esta persona se iba a volver a los dioses paganos, y si no era uno, sino que finalmente producto de esto y de mezclarse con otras naciones, cuando Dios lo había prohibido severamente, estrictamente, ya antes de llegar a conquistar Canaán, produjo todas las consecuencias que ellos habían estado experimentando. Entonces, incluso la Biblia nos dice que Nehemías se enoja de tal manera que trata con violencia a estas personas, le da golpes y les arranca los cabellos. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿qué le pasó a Nehemías? ¿Qué le pasó a Nehemías? Y en realidad entendemos que sucede todo esto por las circunstancias que estaba pasando, ¿ya? Esto es, no tenemos que olvidar, y tenemos que entender lo que ellos estaban en este periodo como de reestructuración y de buscar nuevamente devolverse a Dios. Por eso es que habían regresado a Jerusalén, por eso es que ellos habían vuelto a reconstruir el templo, y es por eso que ellos habían vuelto a hacer todo esto por levantar nuevamente esta ciudad que era tan importante para ellos y que sigue siendo muy importante incluso hasta el día de hoy. Entonces, estaban en ese periodo de reestructuración ellos habían experimentado en carne propia lo que era volver su corazón en contra de Dios y darle la espalda a Dios. Principalmente era el hecho de haberse ido cautivos, haberse ido lejos de ahí. Y como yo les partí diciendo, en la cautividad nace nuevamente ese sentimiento de patriotismo, ese sentimiento de decir, yo no pertenezco a este lugar extranjero, yo soy de Jerusalén, mi tierra, mis raíces están en otro lugar. Y el hecho de ser eh, de círculos tan cerrados es por lo mismo. Entonces, es en base a eso, es que en ese celo, en realidad, celo de Dios y celo de poder guardar la ley, es que Nehemías actúa de la forma que actúa y también les manda a estos hombres que se habían casado con mujeres extranjeras a que repudien a sus mujeres. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, ¿y qué pasa con estos niños que son separados de su familia? Se entiende que estas personas, que las mujeres y sus hijos fueron llevados a los extremos de la provincia de Judá a vivir. O sea, ya no iban a vivir juntos como una familia, pero sí no fueron así expulsados ahí. Ustedes ven hacia dónde se van, no, sino que fueron separados, ¿ya? Eso es el hecho, fueron separados, ¿ya? Y bueno, y finalmente organizó los trabajos del templo, repartiéndolos según los grupos de los sacerdotes y los levitas, ¿ya? También respecto del tema de los matrimonios, eh, Nehemías les recuerda, le hace un recordatorio con lo que pasó con Salomón. Entonces, es por eso que yo les explicaba que era tan importante y él actúa de esta forma tan celosa, ¿ya? Es por eso, porque le dice, el verso 27 dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, para
prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? El verso 26 dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces ahí les recuerda, les hace ese recordatorio, le dice, a ver, no se lo estoy haciendo de mala persona que soy, sino que se lo estoy diciendo por las consecuencias que esto nos trajo a toda la nación. Y ellos, como les dije, ya habían experimentado todas esas consecuencias. Y obviamente no las querían volver a experimentar. Finalmente, aquí el autor, don Pablo Job, dice, con la desaparición de Nehemías, con la desaparición de Nehemías acaba el periodo de la restauración. Los grandes dirigentes como Zorobabel, Josué se refiere al sumo sacerdote que llegó con Zorobabel. Ojo con eso. Edras y Nehemías dejaron una impresión permanente en el pueblo judío. A los grandes profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, la comunidad hebrea les debe profunda gratitud por sus sabias y alentadoras palabras. Pasarían 400 años antes que se cumplieran sus profecías mesiánicas, porque todos ellos hablaron del Mesías, hablaron de Cristo. Es por eso que ya, y aquí quedamos para la próxima semana. Es por eso que ellos son tan importantes en el pueblo, ¿ya? Es por eso la importancia de todos ellos y bueno, cuando vean ahí profetas se van a dar cuenta de lo que ellos profetizan acerca de este Mesías, pero todo es este contexto, son todas estas circunstancias que vive el pueblo, que vivió el pueblo, que vivió durante la cautividad. Por eso que yo les hago tanto énfasis, porque todo esto está presente en los tiempos de Jesús. Todo esto ya está mucho más desarrollado, ya no están bajo los persas, sino que están bajo los romanos. Y todas estas, las sinagogas, todos estos elementos de ellos muy apegados a la ley, están ahí muy presentes. ¿Ya? Así cerramos Edras y Nehemías. Hoy día hicimos un, un, un express de materia de 2 libros que son, entre los 2 libros juntamos 23 capítulos, así que es bastante. Y ahora sí les explico la tarea, que van a hacer, que es la tarea 6. Si no lo entienden, me dicen ya, porque yo intenté explicarlo lo mejor que pude, ponérselas aquí de la mejor manera. Ya, yo les di mucho énfasis a los 3 elementos que resumen en realidad todo lo que es el libro de Edras y Nehemías. Les decía, y aquí se los puse nuevamente, Dios es un Dios de orden y como escribió el predicador, todo tiene su tiempo, ¿ya? En el libro de Eclesiastés. Según el esquema general de la reconstrucción, ojo con eso, y la labor de cada líder visto desarrolle, aquí se los puse, ¿ya? Zorobabel reconstruyó el templo, Nehemías reconstruyó las murallas, Edras restableció la adoración. Lo puse en ese orden, que es el orden que algunos historiadores dicen que en realidad fue, ¿ya? No en el que normalmente lo vemos o que el que nos da la Biblia. Desarrollé lo siguiente. Aquí sí. Señale, identifique. Cuando digo señale, tiene que identificarlo, no me basta con nombrarlo. Y desarrolle un hecho o vivencia en la que haya visto obrar a Dios como Él lo hizo con Jerusalén. ¿A qué me refiero y qué quiero? ¿Qué hagas? ¿Ya? Por ejemplo, una vivencia que ustedes hayan tenido. La idea es que sea vivencia para que lo puedan identificar. Donde podamos ver, porque si se dan cuenta ustedes, primero Zorobabel reconstruyó el templo. O sea, y yo les dije la importancia del templo, que habitaba la presencia de Dios, ¿ya? La que tenía que ver con la relación del hombre y con Dios. Todo eso involucraba y simbolizaba lo que era el templo, ¿ya? Entonces, algo que involucre o que haya involucrado, o en este mismo hecho o vivencia ustedes hayan podido identificar que primero Dios trató quizás algo estaba fallando aquí,
se alejaron, no sé, de repente nosotros, no sé, hechos puntuales quizás a veces en nuestra vida que nosotros hemos experimentado este mismo orden. A eso me refiero, porque primero Dios trató con, ahí ataca con no sé, no dejamos de orar, eh, nos alejamos de la iglesia, no sé, pero a veces son hechos puntuales, me refiero, porque todas estas cosas van en una seguidilla, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? Se reconstruye el templo, sí, la adoración, se reconstruyen las murallas, lo que es exterior, pero que a la vez nos protege, ¿ya? No sé, quizás durante ese periodo eh, la relación con nuestra familia, que son como estos especies de protectores que nos ayudan, que están con nosotros, que nos animan, ¿ya? A eso es todo simbólico. Y finalmente, ¿qué hizo Esdras? Restablece la adoración, pero por medio de la ley, ¿ya? ¿Qué sucede muchas veces? ¿Y por qué quise hacer esto? ¿Qué sucede muchas veces con nosotros? Nosotros en muchas ocasiones, y se lo digo pensando en mí primero, tendemos a vivir momentos, o el Señor también nos lleva a vivir momentos en nuestra vida en que podemos ver este orden, cómo Dios trata con nosotros. Quizás a veces simplemente uno dice, no, es que hoy día me da flojera, dejo de orar. Ya, pasa, estoy muy cansado, estoy muy cansada. Al otro día sigue pasando y lentamente terminamos a veces alejándonos. ¿Qué sucede? Claro, la comunión se va perdiendo. Después ya no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya perdimos la comunión. Y después finalmente, ¿qué sucede? Y durante ese periodo, ¿qué va pasando también? A veces tendemos a que nadie nos puede hablar porque ya la familia no nos aguanta. eh, y finalmente terminamos apartándonos. No lo digo pensando en nadie, lo digo porque a mí en su momento también me pasó. Y tuvo que venir ahí alguien como un pajarito tipo, o como un Pepe Grillo, que me dijo, y que vas a ver que las palabras que me dijo, ¿sabes por qué te pasó esto? Bueno, estoy hablando de un episodio que me pasó cuando yo estaba estudiando. Me dijo, y yo ahí llorando, pues decía, ¿por qué me salieron las cosas muy mal, hermanos? De verdad. Y esa persona me dijo, ¿sabes por qué te pasó eso? Porque tú ya te habías alejado de la iglesia, te habías alejado de Dios. Muchas cosas uno va poniendo excusas, pero podemos ver cómo Dios es un Dios ordenado. Es por eso que tomé este esquema de, de la restauración. ¿Se acuerdan cómo se llama este periodo? Restauración. Dios es un Dios ordenado y Dios es un Dios de tiempos. Es por eso que podemos ver, no solo eso, yo les conté algo que me pasó hace ya, no sé cuántos años será, 2000, 2014, 2014. Y eso me llevó a otro periodo de mi vida. Pero a nosotros no nos sirve de nada estudiar y de cuántos regresaron de Jerusalén, en qué año se reconstruyó la muralla, qué oficio tenía Edras. Sí, nos sirve para entender el contexto de la Biblia, pero la palabra de Dios es vida para nosotros. La palabra de Dios eh, produce siempre algo en nuestras vidas. Es por eso que en esta ocasión y como última tarea quise hacerla de esta forma. Así que van a tener, si no alcanzan hoy día, los espero hasta el fin de semana para que mediten bien, es individual, mediten bien y puedan ustedes identificar, me pueden poner ahí, les voy a dejar el link, me ponen tal hecho y ustedes ahí ponen cuando comenzó su reconstrucción o que simboliza la reconstrucción del templo, de su muralla y finalmente de la adoración. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que contar. Cada uno tiene una experiencia que compartir. No se preocupen, no se las voy a mostrar a los demás, así que si es algo privado, personal, no se preocupen, lo voy a leer solamente yo, pero quiero que puedan identificar estos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué les decía? Porque Dios es un Dios de orden. Y como dice el Eclesiastés, hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo. Así que esa es la tarea número 6, hermano. Va a ser la tarea también para los hermanos que no estuvieron hoy día. Así que no se preocupen, ahí más ratito les dejo el link de la clase. Así que aquí sí.
Así que esta va a ser nuestra clase del día de hoy. Nos pasamos poquito. Y ya la próxima semana vemos el libro de Esther. Vamos a ver el videíto, así que no se preocupe. Y el que si lo tiene tiempo de ver antes, mejor porque así les va a quedar más fácil de después cuando se lea el libro, ¿ya? Los que no se han leído el libro. El libro es corto, es una historia bastante especial que se ve durante este periodo. Y así terminamos o sea, nuestra materia de libros históricos y primer año, su primer año. Así que ya vamos a dejar de grabar.